Memorial Park es el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Bien, ya estamos de nuevo. Me interesa la COP y el cambio climático y todas estas cosas, pero primero hay un arroz dorado. Correcto, hace unos 20 años, un investigador, Ingus Potrakis, creo de la Universidad de Basel en Suiza, con una asociación, no recuerdo bien si era Syngenta, una de las compañías semilleras, hicieron un arroz. El arroz, como te decía, aporta calorías, pero no es muy nutritivo como la quinoa y no tiene vitaminas. Y nosotros que tenemos acceso a comer verduras y frutas, no sufrimos de avitaminosis, pero una gran población en el Asia, sobre todo en la India, los niños tienen ceguera causada por la falta de vitamina A, no consumen suficiente vitamina A. Entonces este investigador se inventó, hace como 20 años o más, ponerle un gen el precursor de la beta-caroteno. El beta-caroteno es el precursor de la vitamina A. Entonces es un arroz que en vez de ser blanco, tú ves el grano y es como anaranjadito. Y de hecho esa tecnología se le puede poner a un montón de cosas, la de beta-caroteno, para que tenga vitamina A. Los de Greenpeace se quejaron, bloquearon, vandalizaron los ensayos en Filipinas. Hay un centro de investigación muy famoso, así como hay el CIP de papa en el Perú, hay el IFPRI de arroz en Filipinas. Entonces este desarrollo tiene, sí, creo que más de 20 años y hasta ahora está pasando todas las trabas regulatorias que exigen los países, y los países lo exigen porque los activistas interfieren. Y los activistas tal vez con motivos que yo no logro entender, o con ya ves cómo los humanos nos hacemos películas, ¿no? Que yo soy más inteligente, a ver, si yo soy hombre, yo soy más inteligente que una mujer, es una película. O yo soy superior a este otro, o cualquier película, o este es el malo y yo soy el bueno. Ellos tienen la película de que los transgénicos son malos y que tienen que salvar al mundo de los transgénicos. La ciencia dice que es una película, ellos dicen que es la verdad absoluta y que ellos son los buenos y los demás son los malos. Entonces, este arroz no ha sido comercializado hasta ahora. Y todos los temas que le achacan a los transgénicos, por ejemplo, glifosato, no tiene nada que ver con glifosato. ¿Qué es Monsanto? No tiene nada que ver con Monsanto. Que los pobres productores se van a volver dependientes de no sé qué, nada que ver, porque es un proyecto filantrópico. Filantrópico. Estos investigadores, sabiendo lo que se venía, hicieron un proyecto filantrópico para ayudarle. Además, en este caso no es el productor el que se beneficia, sino el consumidor, el que come el arroz. Los niños que comen arroz no necesitan ya, no van a tener la avitaminosis. Entonces dijeron los de Greenpeace, pero habría que comer una montaña de arroz al día. Entonces los investigadores dijeron, bueno, ese es buen punto, y le pusieron el switch, el promotor. En vez de producir 2X de arroz, ahora producía 5X, de vitamina A, ahora producía 5 veces más. Y entonces ya no tienes que comer el montón para tener la vitamina. Con 2 platos al día. Se quejaron de eso. Lo que hagan los investigadores, lo que se inventen que tenga ingeniería genética, esa ideología es malo y lo van a... Al final de cuentas hay que darle de comer al mundo. Al final de cuentas hay que darle de comer al mundo. Hay que darle de comer al mundo. O esta es mi teoría de la conspiración, cuando yo me pongo a pensar, Carlos, ¿por qué están tan en contra, sobre todo los europeos, los activistas? Si la ciencia está clarísima, así como la ciencia está clarísima de que el cambio climático es causado por el hombre, o que las vacunas ayudan contra el COVID, hay una ideología, yo creo, de repente, desde que se inventó la Revolución Verde, que sí causó mucha contaminación, también la población se expandió. Dale buena comida y buena salud a alguien, y no sé cómo apagar esto. Dale buena salud a alguien
las poblaciones se expanden, se disparan. Mil disculpas por esa falla técnica. No hay problema. Al poner el reloj, se prendió esa alarma. Mil disculpas. Bueno, okay. Gracias, muy atento. Entonces, a ver, te decía, yo creo que entre más salud y más alimentos eficientes le das a una población y ya no hay guerras, eso dice Yuval Harari en su famoso libro, la población se expande y tal vez hay un grupo de la población que ya se expandieron ellos durante la revolución industrial en Europa, ya están llenos de gente en un espacio muy chiquito, no quiere que pase lo mismo con nosotros, no sé, es mi teoría de la conspiración de por qué están tan en contra de esto, porque que causa daño al ambiente y que causa cáncer y que causa daño a la salud, no es cierto, por lo menos con la mejor ciencia que existe. En los últimos 20 años no hay evidencia científica, hay mucha evidencia de bla, 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 de lo que escriben, lo que dicen ellos. ¿Cuánto de esto de la COP ve esto que estás viendo? Porque la COP es el cambio climático y todas estas cosas. Ok, es muy interesante. Bueno, la COP las siglas COP quiere decir Conference of the Parties, las conferencias de las partes. De las partes. Entonces las Naciones Unidas tiene convenios ambientales muy importantes. El primero es el del cambio climático y acaba de haber la COP 26 que fue en Glasgow y la COP 27 que fue en Egipto. Esa es la Convención del Cambio Climático. Hay otra convención que es la Convención de Diversidad Biológica. Esa es la 15. Esa es la 15 que tenía que ser en la China, pero por el COVID no fue en la China y tuvo que ser organizada por la China, pero en Canadá, que es la sede de la Secretaría del Convenio. Además, Canadá es un país no sospechado de buscar hacer daño a como de lugar. Ya, porque Canadá yo creo que es uno de los hermanos mayores del planeta. Sí, pero no sospechado de esto, no sospechado. Sí. Entonces, aquí yo voy a hacer un poquito crítica de las Naciones Unidas. Las agencias de las Naciones Unidas hacen cosas muy buenas, pero Dios mío que son burocráticas. Sí. Entonces hay una población en el mundo que se dedica a ser burócratas, a trabajar para Naciones Unidas, a trabajar para este tipo de organizaciones. Generalmente no es gente que tiene una formación en agricultura, en biotecnología, en cosas técnicas, sino que son, no sé, bueno, otro tipo de, como tú, un comunicador, pero zapatero a tus zapatos. Tú comunicas porque eres comunicador. Estos comunicadores o abogados o qué sé yo, se ponen a hacer políticas públicas de cosas que no entienden. Entonces yo he sido parte de una cosa que se llama el ATEG, el Ad Hoc Technical Expert Group de análisis de riesgo del protocolo de Cartagena, que es un protocolo del Convenio de Diversidad Biológica. Está poblado por gente, siempre los europeos son los que manejan todo y tienen, perdón por decirlo así, tienen ahí un títere, un africano, un mexicano, que para mostrar que son muy incluyentes y que las poblaciones indígenas son lo más elevado, tienen una persona así, pero ellos básicamente dirigen. Entonces siempre se han opuesto a la biotecnología. Y en este convenio, aunque se tomaron decisiones muy, muy importantes, básicamente nos dijeron que tenemos 10 años, hay una cosa que se llama el GBF, el Global Biodiversity Framework, que son una serie de acuerdos y de objetivos que se ha plantado el mundo, así como los objetivos de sostenibilidad, para que el planeta no deje de ser planeta como lo conocemos. Y tenemos hasta el 2030 para cumplir esos objetivos. Uno de esos objetivos es que un tercio, oye bien, un tercio del planeta sean áreas protegidas, marinas y terrestres, un tercio. ¿Cómo vamos a lograr eso? No lo sé, y tal vez tendremos que evitar que ya sigan haciendo más gente, que ya no haya más gente en el planeta. Te voy a preguntar cómo. ¿El cuánto por ciento son áreas protegidas hoy día en el mundo? No te sabría decir, pero no te sabría decir, pero mucho menos que un tercio. Pero un tercio es el 33%. Quiere llegar al 30%, no 33, pero 30%. Ya, 30. Entonces, estas ideas emanan de lo que yo digo, estos burócratas están muy bien
tienen unos trabajos fabulosos, les pagan buenos sueldos y ellos no tienen que mover un dedo para desmalezar, porque toda la comida la compran del supermercado o del delivery. Entonces son estas personas que tienen una idea muy romántica de cómo hay que alimentar al mundo y cómo hay que proteger la diversidad biológica del mundo. Y no te imaginas las peleas entre los países, y eran reuniones súper. Sí, yo he ido como a 5 o 6 de estas. Yo fui delegada de Honduras por muchos años. Entonces, a las 3 de la mañana siguen discutiendo que si el párrafo tal le cambian la palabrita esta y la palabra. Básicamente, los ricos del mundo, sobre todo los europeos, no hablo de los americanos, los chinos como que muy calladitos por atrás. Pero terminan haciendo lo que quieren los chinos. Sí, totalmente. Sí. Dicen que hay que tener áreas protegidas y entonces los países pobres dicen, ok, digamos, nosotros en Bolivia tenemos mucha biodiversidad, páguennos para no tocar esa biodiversidad y para que tengamos tecnología. No, porque si nosotros les damos plata a los africanos, básicamente les dijeron esto, ustedes son un barril sin fondo y toda la plata que pongamos en sus países igual son corruptos y se la van a gastar en otras cosas o en ustedes. ¿Para qué vamos a gastar plata en ustedes si sabemos que no va a ir a buen fin? Y los africanos dicen, bueno, entonces no nos exijan que hagamos algo que ustedes no hicieron en su momento. Ustedes talaron todos sus bosques para la revolución industrial. En algún momento, cuando se hablaba del famoso cambio, la venta de bonos de conservación, García Linera, el ex vicepresidente boliviano, dijo, lo quieren hacer para salvar su conciencia. Y yo le dije, no me importa si ellos salvan o no su conciencia, si nosotros podemos mantener esto recibiendo dinero, está muy bien. Y para eso sí, tenés que ser más eficiente en el uso de la tierra. Totalmente. Y para ser eficiente en el uso de la tierra, te guste o no te guste, es la biotecnología. Y ese tema de los bonos sí es muy importante. Y bueno, y si fuiste un malhechor y ahora quieres hacer el bien, aunque sea por culpa o por la razón que sea, que bien, ¿no? A seguir siendo malhechor. Entonces, el tema de la biotecnología es central y aquí no me has preguntado, pero quisiera introducir un tema de la bioeconomía circular. Yo he estado pensando mucho tiempo, en los últimos años, no nos podemos pelear. Ya sabes lo que pasa cuando se dividen, ¿no? Entonces tu enemigo se fortalece cuando tú estás débil. Aquí, ¿cuál es el enemigo? El enemigo es el cambio climático, el enemigo es la degradación ambiental. ¿Y nosotros qué somos? Los humanos que tenemos que unirnos para evitar que el cambio climático que nosotros hemos contribuido, los que piensen que no tenemos nada que ver, yo creo que están en cúcula. Sí. Que hay razones cíclicas y todo, pero que hemos contribuido, sí. Sí. Para empezar, hay tanta gente que consume tanto, que el planeta no aguanta. Entonces nos tenemos que unir y dejar de pelear. ¿Y quién es nuestro, digamos, enemigo número uno? Los de ambiente, que piensan que los biotecnólogos y los agricultores y los que están en la producción de alimentos son el enemigo número uno. Entonces hay un concepto. Se los mira mal, ¿verdad? Y tristemente, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando estaba en Canadá, mucho de ustedes. Cuando estaba en Canadá llegué a la estación de tren y había un mural que habían hecho unos niños para agradecerles a los héroes del COVID. ¿Quiénes eran los héroes del COVID? Los médicos que atendían a la gente, las enfermeras que cuidaban a los pacientes, el personal del hospital que limpiaba el hospital, y los del delivery que llevaban la comida de los supermercados a la gente que no podía salir de sus casas. Esos eran los 4 héroes. Ningún niño ni ningún profesor se ocurrió decir a los científicos que inventaron las vacunas, esos no son héroes, esos ni entran en el radar, y a los agricultores que producen esos alimentos que el delivery, la gente de delivery los lleva. Entonces no hay una conciencia de que la producción de alimentos es difícil y está atravesando por una crisis muy grave, y cuando no hay alimentos y la gente tiene hambre, hay guerras, la gente se pelea. Seguro. Ese entendimiento, porque la gente va al supermercado y ve tanta abundancia que como que no, esto no es problema, no es problema mío, y alguien lo va a solucionar. Y nosotros somos esas personas que tenemos que solucionar ese problema de la sequía, de la enfermedad, y con esto termino. La biotecnología es el malo de la película en el Convenio de Diversidad Biológica, y somos los malos, los que tenemos que ser regulados, los que tenemos que ser frenados, parados. Y esa es una tristeza de ver.
Te hago una pregunta, me parece que tenés razón, hay que seguir produciendo alimentos porque la gente va a comer, siempre. No hay opción. Creo que no hay opción. Ese es un te hago una pregunta que me dejó muy preocupado, que lo toqué el otro día, pero sin conocimiento de causa de qué se puede hacer. Los nevados en La Paz están comenzando a perder nieve y ha comenzado a salir vegetación en ese lugar. ¿Eso es reversible? Yo no soy geóloga y no podría decirte si es reversible en nuestro tiempo, en nuestra vida. Pero es un daño terrible, si ya pero es sí una señal de... Sí te digo con conocimiento de causa, aunque no parezca, hace 3 años yo subí al Huayna Potosí, hasta la cima, 6,000 metros. Y alguien como yo, que no soy montañista, lo pude hacer, ¿por qué? Porque ya no hay mucha nieve, solo hay nieve en la punta. Entonces, en vez de caminar en nieve por 2 días enteros, solo caminas en nieve por 8 horas. Y es un hecho que los glaciares están derritiendo y que, claro, donde hay roca y donde hay agua, un poquito, si hay todavía deshiele, hay agua, entonces va a crecer vegetación. Qué fuerte que es la naturaleza, ¿no? Sí. De nuevo la vegetación, mira. Y nosotros pensamos que nosotros los Homo sapiens somos los principales del planeta. No, el cambio climático puede arrasar con nosotros como especie, porque nos vamos a pelear por recursos, por alimentos, por minerales para hacer baterías, por lo que sea. Por agua. Por agua. Y de repente dejamos de existir, o una buena parte de nosotros deja de existir, como nos muestran en las películas, que va a haber sobrevivientes. Y el resto de las especies felices y tranquilas. Les quitamos al principal enemigo, que es el Homo sapiens. Nosotros somos depredadores terribles. Y esa es la parte que yo quisiera que los que están en el sector ambiental vean. Estamos en el mismo bote. Somos tan ambientalistas como cualquiera. La única diferencia es que nosotros creemos que tenemos unas herramientas maravillosas que son las de la biotecnología. No solo la biotecnología, todas las tecnologías digitales, las de robótica, las de 3D, impresión de 3D. Y con tecnología y ética y una conciencia elevada. Uno, de que estamos en graves problemas y que el planeta no va a aguantar mucho tiempo más. Y 2, que tenemos un imperativo de hacer algo y de hacer algo juntos. Y si perdemos nuestro tiempo peleándonos y haciéndonos la guerra y poniéndonos zancadilla, pues ya sabemos dónde llegan las cosas cuando la gente hace eso. Entonces tenemos que unirnos con el sector ambiental y estamos proponiendo un modelo económico que se llama la bioeconomía circular, que es un tema muy amplio que lo vamos a hablar en otra ocasión, pero ya los países europeos tienen su estrategia, Colombia, Costa Rica, Brasil, la mayoría, todos los países del Cono Sur. Bolivia está rezagada en entrar en un modelo económico de bioeconomía circular. Te tomo la palabra, lo hacemos, ¿ok? Cuando puedas. Excelente, Carlos. Ok, vámonos al corte. Gracias.